Calzo por las mañanas viejos zapatos, cojo mi faldón, hediondo de alcohol. Multiplico las aguas y el pan barato, dejo disolver la imaginación. Hola, muy bienvenidos a Los Escribidores, este programa de conversación con distintas personas representantes del mundo de la literatura chilena que tenemos en nuestra revista virtual La Kuma Pusaki. En esta oportunidad está de invitada Janet Salazar, Trenza, una amiga que conozco hace bastante tiempo y es una de las poetas que considero tienen mayor potencia dentro de lo que es el desarrollo actual de la poesía en Chile. Trenzas tiene una historia bastante larga, muy movida. Ha publicado en solitario 2 libros, hablando de ciertas cosas y entre humos y guadañas, pero ha sido antologada en distintos trabajos compilatorios también. Durante el año 1992, por su compromiso político, Trenza fue encarcelada y pasó 5 años en la cárcel de San Miguel. Sí. Eso es parte de la vida que ella refleja en su poesía. Ese tiempo privado de libertad no sirvió para otra cosa más que para darle más fuerza a lo que ella escribe y transmite en el escenario. Bueno, Trenza, voy a partir preguntando algunas cositas. No hay problema, partamos nomás. Demos. ¿Cómo construyes tu poema? ¿Qué es lo que te lleva a escribir? ¿Qué es lo que lleva en la vida misma? Por la realidad que uno vive cotidianamente, lo que va sintiendo, lo que va observando, los sentimientos, fluyen nomás. Entonces mi poesía es vivencial, de partida, entonces va con temas muy contingentes de lo que estoy sufriendo, de lo que estoy viendo, pasando, y como un ente observador también. Soy una protagonista de mi propia vida. ¿Es totalmente real tu poesía entonces? Sí, es real, no hay nada inventado. Hay muchos escritores que hablan de muchas cosas, de los pájaros, de todo, pero válido, legítimo, pero yo más que nada está focalizado como una terapia mía, como un sanarme, como entregarme, como ir fluyendo todas mis emociones y sentimientos para poderme encontrarme conmigo. Porque así puedo verme un espejo, puedo dejar un legado también, que para mí anteriormente de iniciarme como en el taller que ahí te conocí a ti, en el taller de Osvaldo Ulloa, que estamos ahí entre qué año, y yo recuerdo el 90. Yo fue antes. Claro, yo diría el 89, 90, por ahí. Claro, pero estoy segura, entonces yo estaba trabajando con algunos grupos. Llegué por coincidencia o por casualidad de la vida, que bueno, que no creo que existan las casualidades, creo que uno cumple ciertos periodos que el destino te dice ya, este momento, esta cosa, me da la impresión que está todo ahí como que con el universo está armado un cuento. Y uno tanto que lo desea, que quiere expresar y se canaliza en esa energía. Y ahí llegué al taller. Bien tímida llegué, sí, porque no hablaba mucho, no tenía como mucho protagonismo en el taller. Después, cuando se recita, que es muy diferente, pero así como hablar y estar ahí, no me sentí como muy cómoda. Ah, ¿no? No, al principio no, me cuesta. ¿Sí? Sí, me gusta observar cómo son las personas, si encajo o no encajo. Empiezan a surgirte montones de cosas en tu cabeza, no sé si a ti te ha pasado, pero viene un mundo ahí que viene, tú estás volando y entras y salís y empezás a observar a los compañeros, cómo son, y va a ir haciéndote una idea. Todo eso cuesta, adaptarse. Entonces, ¿tú ya estáis trabajando en ese momento con los fiscales? Sí, ya los conocí, a los fiscales los conocí mucho antes. Claro, cuando se iniciaron. En el 86, 87 conocí a los fiscales yo en ese tiempo iba a ser monja. Suele raro, extraño, pero sí. Monja. Sí, tenía como muchas ganas y me estaba preparando Jean-Claude Rabet, que era misionero franciscano con el padre Lorenzo.
padre Lorenzo Manet, que ahora está en La Victoria. Muy metida en la cosa de la política, estudiando también, pero trabajando mucho en la cosa social. Y por coincidencia hubo un paro en la Universidad de Chile. Y conocí ahí a los fiscales, a los chiquillos que estaban, el Federici que estaba a cargo, ¿no? Famoso. Fue en la época de sí, Federici. Entonces ahí tocaron. 87. Claro, 87, ¿viste? Y entonces ahí vi tocar a los fiscales y me llamó la atención que nadie los aplaudió, al contrario, los pifiaron, le tiraron cantidad de cosas, manzanas, tomates. Sí. Y el tipo que animaba, que era un actor, ¿cómo se llama este gallo que, bueno, los famosos actorillos que tenemos ahora, que son todos de hollywoodense, que a nadie, no aportan mucho ahora en este país, solamente ganar plata y hacer un enredo de cosas, que es la farándula. Entonces ahí me acuerdo que decían, si no se calla el público, les voy a traer a los fiscales, con ese toque. Y yo me dio como cosa, pero porque los vi tan así flaquitos, tan deprimidos, bajaron el pogo, el rol. Y ahí los conocí, yo trabajaba mucho, estaba estudiando, saliendo de la enseñanza media, o sea, terminando. Y la cosa es que me acuerdo que yo estaba como relacionada con los presos políticos, siempre había un compromiso con el entorno social, político y social, debido a lo que yo, de donde vengo, mis raíces, mi familia, mi papá, mi mamá, 8 hermanos, ferroviario mi papá. Entonces mi papá era como medio anarco y mi mamá comunista, entonces teníamos como muy claras las películas, cómo soy, de dónde venís, las raíces. Entonces yo dije acá, encauzar a estos cabros, y con pena me dieron igual, así como, pucha, como nada que ver que los pifiaran, porque ya había un movimiento underground, muy subterráneo, muy calladito, que todos andaban como vestidos de negrito, poetas, actores que nadie los conocía, estaban las yeguas del Apocalipsis, que andaban por aquí, por allá, pero andaban poco de repente en alguna manifestación, y andaba siempre sentado con su traguito, con el Francisco Casa. Entonces, ahí los conocí, los seguí, me acuerdo que después tocó la coincidencia que los empecé a encontrar en la calle, porque estuve muy metida en la cosa política, en organizaciones Mudechi, las mujeres del CODE, en marcha, protesta, vamos dándole a la lucha social, vamos dándole contra la dictadura. Entonces, era una cosa muy entretenida, entonces era muy difícil no encontrarse en la calle. Estaba la galería de Enrico Bucci. Sí, me acuerdo. Y el Bucci me pasaba una salita para hacer reuniones. Y ahí conocí al Rolly. Y la Brenda, una amiga mía que tú la conoces, vivía por Camin. Entonces Rolly vivía en Yungay, entonces nos encontrábamos. Hasta que un día tocó la Bienal Underground, en Matucana 100. ¿Te acuerdas que era Matucana 100, creo? Sí. Y ahí se tocó y llevaron a toda esta seguidilla de gente oscura, rara, en contra de... ahí se reunió todo el encuentro en la noche. Y ahí recité por primera vez. Me tiré al tiro al escenario ya. ¿Recitaste por primera vez? Con el Raúl, de los Metalengua, me puso la música. El Raúl Muñoz y los Metalengua. Que eran Metalengua. Sí, pues. Salió el Pedro Lemever con la yegua y de repente salgo yo y recitando y con todo como yo siempre lo había hecho. Y me tiré nomás, pues allá hay que hacerlo, con una fuerza y ya listo. Como que estaba dentro de mí todo. Todo está dentro. Y de ahí empezó, conocí a los fiscales. Y el Rolly me ofreció ponerme la música, la poesía. Yo lo acepté, obviamente, el pogo, y fui a la casa Yungay. Y ahí empezamos a ensayar y a tener presentaciones. Y de ahí parece que ahí llegué a la SECH. Por eso te digo, fue en el 90, yo recuerdo. Yo ya tenía como un cuento así como andar como en las calles haciendo cosas. Cuando te conocí hace mucho tiempo, sí estabas ya trabajando. Estaba haciendo producción de eventos, muy autogestión, muy con los presos políticos, consiguiéndose sonido, a pulso. Me acuerdo que una vez se nos quemó la amplificación en Sinate, Sindicato Telefónico, y y tocó el Feto, que trabajó en Calugamenta, y se nos quemó la porque el Feto le pegó una patada y quedó la escoba. Y yo ahí peleando con ellos, porque no respetaban el público, que era un compromiso social, que se metiera una idea política dentro de ello, que se canalizara, que no fuera solamente una expresión rebelde sin sentido, sino una expresión más con profundidad, como te dijera,
lo que eran los momentos de esa época fuerte de la dictadura, una generación muy golpeada. ¿Sí? Entonces ahí empezamos todo un trabajo y ahí el rol empezó a acompañarme y a trabajar con el pogo. Y ahora, después de bastante tiempo que ha pasado, en este momento, el momento actual, ¿cómo ves el desarrollo cultural, la poesía, el compromiso también que existe entre el arte y lo social? ¿Qué es lo que está pasando ahora, según tu punto de vista, en este Chile del 2011? Como un observador lo veo, se pierde un poquito no sé si en los escritores, no, yo creo que se mantiene vivo todo eso de la mística del compromiso. Siempre el oficio del poeta, el oficio del escritor, siempre tiene un compromiso bien fuerte. No es tanto así como las otras expresiones artísticas, los trabajadores de la cultura, como soy yo, como son los otros, los actores, los músicos, no les veo ese compromiso. Creo, hago una separación y enfáticamente sobre el escritor, el oficio del escritor, la honestidad intelectual que tiene cada cual. Creo que la mayoría tiene como una sensibilidad muy profunda, muy arraigada a su tierra, a su entorno social, a su entorno intelectual, y lo veo con la misma pasión, con las mismas ganas de hacer cosas. Lo veo con seriedad. Son otros escenarios, ¿ya? Pero la pasión, el decir, el expresar, ¿cómo te diría?, de criticar, de ser observador, está vigente dentro del escritor. No lo veo aislado, lo veo con mucha fuerza también. Los escenarios de ahora, de la modernidad de ahora, están hechos para los actores y para los músicos. Para los poetas no tanto. A ellos se les da toda la connotación de divos. Y ellos se creen el cuento, y ellos dicen y hacen y forman cahuina y forman esto. Pero compromiso a ellos no les veo. Hay que estarles rogando para que vayan a un evento, rogando. En cambio el poeta no. Es como que está ahí, arraigado, adentro de ellos, arraigado en su raíz. Entonces algo como muy, muy valioso, eso es lo que tenemos. Como decía el gran escritor no sé si tú leíste, el que yo siempre te lo nombro, que era un filósofo y médico, La incógnita del individuo, Alexis Carrel, no sé qué es, pero él habla de mucho de eso, de la mística, que los verdaderos, no sé si tendrá razón, pero compartí su opinión, que los verdaderos místicos eran los santos, los poetas, y estos místicos, porque los poetas son considerados como ciertos que tienen una mística, tienen algo, porque para el escribir, yo no sé si tú escribís bajo cámara como ahora, estáis solo, piola, y te has mamado unos cuantos llantos antes de escribir, antes de ponerte a pensar en qué es lo que vayas a hacer, en qué te vayas a focalizar, cómo lo vayas a canalizar, tu idea, tu sentimiento. ¿Tú piensas todo eso antes de escribir? ¿O te sale de no, repente? estoy siempre cuando estoy con mucho dolor o con muchas emociones, en situaciones específicas me costó mucho cuando estaba en la cárcel, cuando viví, y también en momentos de felicidad cuando viví con mi familia, empecé haciendo cartas. Entonces creo que para escribir se requiere una concentración y sale, te encontré contigo, hablé contigo, te retáis, te decís cosas, tenía un diálogo con uno mismo. Y ahí va saliendo. Yo no consigo tampoco la poesía sin la música. Yo tengo que escuchar música. Y como que más me fluye la escritura. Y ahí la vuelvo a revisar. Pero la idea está. ¿Y corriges harto? Sí, porque, pucha, que tenéis que decirlo de tal forma, como lo queréis decir. Y ahí te queda ahí un rato pegado y ya. Voy a redondear otra cosa, que yo soy dueña de casa. Soy mamá. Tengo una familia. Crio a mi hijo sola. Es muy difícil para la mujer escribir. Por la cantidad de cosas que tenéis que hacer. Muchas cosas. Tenéis que trabajar, que tenéis que atender el entorno de tu familia, tu hijo, ir a buscarlo, dejarlo. Y hay momentos que tenéis que escribir y no tenéis el espacio, como los más consagrados, que yo sé que Pablo Neruda se encerraba en una salita y se ponía a escribir.
Yo no, pues, o sea, con me voy un rato a la cocina, tengo que atender y seguir con la mente así, caminando con la idea de que tú guardaste algo aquí y hacer la once, preparar, atender a tu hermano, atender a tu familia y después volver a la mesa y ahí seguir. Después te vuelven a llamar y volver a hallarte la idea. Entonces es muy difícil. Esa Eso, precariedad, en todo caso, que te obliga, a la que te obliga la vida, ¿no te hace escribir mejor? No, bajo presión. no lo sé, estaba conversando hace unos días atrás con la Elvira Hernández y tocamos un poco este tema, que en relación a la precariedad en la que se han enfrentado varios poetas, varios escritores, y que sueñan, desean, me incluyo por ejemplo, no sé, Vivir o un encontrarte día. un mecenas, tener el dinero suficiente para vivir tranquilo y eso, pero fíjate que entonces como que la magia de la escritura, la magia de armar esa obra de arte, desaparece. Y es la precariedad la que te lleva siempre a estar escribiendo bien. Quizá. Creo que todo tiene como un sentido. A lo mejor. Pero Pablo Neruda escribía también sí, con toda esa comodidad que tenía el entorno. Y Mira, tenía su tiempo, su espacio y nadie lo molestaba. sí, puede No ser, sé, pero no sé, a lo mejor tienes razón. no, o sea, yo en lo personal pienso, a mí me gusta mucho las residencias, al principio obviamente, cuando era una Neruda joven, y no estaba tan bien. Cuando escribió el canto general estaba siendo perseguido, ¿te Ya. acuerdas? Estaba con... el gobierno lo había declarado ni siquiera persona no grata, o sea, el compadre tenía que ser apresado, y se arrancó para la Argentina. Eh, no sé, yo siento que Neruda es un excelente, gran, inmenso escritor, ¿cachai? Pero era tan conocedor de su oficio que... Sí, que hay, ¿sabéis que yo creo que hay un enlace, un vínculo? Hay algo extraño entre el tiempo, el espacio, como te digo, ¿Mm? debe haber algo que te mueve, porque no perdí el hilo. No sé cómo habrá sido la vida de César Vallejo, cómo habrá escrito, si se habrá dedicado entero. Me habría encantado saber cómo. El otro día vi un poco la vida de Vicente Huidobro. Mm. Vallejo también vivió mucho la precariedad, siempre con problemas económicos, estuvo también detenido en la cárcel un tiempo y murió solo ya en París, tú sabes, Sí, como el poema que me moriré en París, con que fue como un aguacero, vaticinio, claro, un augurio que tuvo él ahí. claro. Poeta importante, tú dices que es el mejor poeta latinoamericano, Vallejo. Lejos. No, no hay nada, o sea, leer a Vallejo, yo cuando lo conocí a través de papeles, porque te acuerdas que el Ulloa pasó mucho, Osvaldo Ulloa, hay que nombrarlo, Ujú. pasó mucho material Sí. y ahí empecé a conocer algunos trabajos y los poemas que fui leyendo, puta, yo me las lloré todas, soy llorona en todo caso. Bueno, haciendo un parangón que no tiene que ver con el tiempo que pasaron, pero tú pasaste 5 años detenida por tu compromiso social. Sí, Fue un signo importante para ti, para tu vida, porque no estabas sola, también estaba tu hermana. sí. Estuvieron Y una compartiendo que celda. alcanzó a arrancar, que eso fue como la preocupación grande que teníamos. Y en ese momento hay un quiebre en la familia, Mm. un quiebre fuerte ya mi mami estaba quemada, entonces estaba sola, mi papá se quedó solo con mi hermano que estaba postrado, casi vegetal. Entonces fue un drama, se quebró, se rompió la familia. Mm. Se disgregó pedacitos, partículas, todo por ahí, por allá, pero aún así manteniendo como la unidad en la distancia, con el dolor, con lo que es la pérdida, es la tragedia misma. ¿Tú seguiste escribiendo mucho en la cárcel? No, te digo que no, porque me costó mucho. Tenía mucha bronca, mucha rabia, mucho, como te digo, creo que todo tiene que pasarlo el ser humano, el odio, la rabia, la tristeza, la alegría, y creo que es legítimo y es necesario que lo vivas. Tú tienes que odiar, tienes que amar, tienes que llorar, tienes que sufrir, tienes que reír. Todo es un compendio, una unión de Y cosas. vivirlo a concho. No es la idea, ¿ah? Porque ojalá yo no hubiese estado presa, Ojalá. ojalá no hubiese pasado lo que pasó con mi familia, pero las circunstancias, el destino, Dios, como decía Rambo, que hace Dios te tira, no van las cosas, no te pregunta.
te las tiró y punto. Entonces, si no te preguntas, ¿tú qué podías hacer? Te rebeláis un poco, porque no las entiendes, no las comprendes. Entonces, durante un año yo no escribí. No quise, no quise, estaba enojada, no odiaba, odiaba todo lo que me entornaba a la cárcel. Era una perra sanosa dentro. Una perra que no pescaba a nadie, solo luchar, tener claro a quién tengo que atacar, ordenarme, vivir en un espacio muy reducido, sin la visita de muchos amigos, con la excepción tuya que fuiste muy solidario, que eso quiero hacer mucho. Creo que lamentablemente en las circunstancias que yo caigo no fui muy visitada. Conocí mucha gente, pero muchos de ellos no lo sintieron así, no sintieron un compromiso, no sintieron, yo creo que fue miedo, mucho miedo, porque eran los años 92, democracia. Pero estábamos con la tutela militar encima todavía. Claro, pero era como comprometerse mucho con gente así que siguió luchando, que no compró la cosa de la democracia, que viene la alegría, no se la compró el pueblo, no la compramos nosotros. Había mucha pérdida, mucho dolor, mucha cicatriz, sí, que no se cerró, que aún no se cierra, pa. O sea, ahí están, sí, que no se les ha pagado a ese pueblo nada. Entonces, un año que no escribí. Sin embargo, también de esa época, terrible para ti, surgió uno de los poemas más logrados que te conozco, que es No sé por qué Dios no se acuerda de mí, ¿no es verdad? Sí, lo escribí. Fue porque ya dije, ya si acepté esta presa. Me acuerdo que le pegué una patada a la puerta, porque yo soy un poco rebelde dentro de toda mi esencia, siempre he sido, tengo una personalidad muy que el miedo está, pero cuando tú te enfrentas a ese miedo, cuando tú te enfrentas y lo ves y ves que dónde, en qué circunstancias estás, en qué situación te pusieron, que estáis presa, que hay pura reja, que hay paco, que hay gendarme, que están tus compañeras, que es tu familia obligada, pero son tus compañeras, entonces está tu hermana, entonces tú dices, ya, esto es lo que tengo, bien, me la voy a vivir. Le voy a sacar lengua, le voy a escupir, y ven para acá, acompáñame, hazme mi compañía durante días y noches, estaremos aquí juntos, no te voy a amar, pero te voy a tener aquí al ladito, cosa que no te voy a tener miedo, voy a hacerte frente, te voy a mostrar. Entonces ahí tú empezás. Entonces dije, ya, estoy presa, filo, no tengo que, voy a escribir. Costó mucho entrar a una radio, como yo no puedo estar sin música, pidieron permiso a Gendarmería, entraron a la radio y ahí empecé a escribir. Y mi celda generalmente era muy fea, era una celda. Las compañeras las tenían todas muy lindas, adornadas con monitos, con cuero. Yo y mi hermana decimos que como era prisión, se tenía que representar tal cual como era una prisión. Las sábanas, las cosas de gendarmería que te daban, era la frazada de gendarmería. Ni un orden, o sea, había un orden dentro, pero no un adorno. Nada que disfrazara la realidad. Porque ahí era yo. Entonces me acuerdo que le pegué ese poema escuchando una música que estaba Rolando Ramos, gran... Sí. Constructor, no sé qué será de ese tipo, que me ayudó mucho. Y mucha música a los fiscales, entonces los podías lograr escuchar ahí, en la noche de la Universidad de Chile, o me acuerdo que Radio Futuro, no me acuerdo qué radio era, pero ahí lograba. Entonces escuchaba y ahí me puse a escribir lo que estaba viviendo, porque era la cárcel. Entonces sentía a Dios que me traicionaba, como siempre siento que me pega puñaladas por detrás. Entonces sentí ese Dios que no me acompañaba, que yo no lo sentía cercano a mí. Entonces por eso escribí ese poema que era No comprendo por qué Dios no se enamora de mí. No lo comprendía. Entonces el poema lo terminé y lo pegué no sé con qué cosa, pero lo pegué en la muralla de la celda. Ahí estaban pegados todos los poemas, uno por uno. Cada cosa que escribía lo pegaba. Oye, ¿y esos poemas los has vertido a tus libros? Sí, están acá. Porque después cuando me vine saqué todo. No dejo nada aquí adentro, había que sacar todo. Hablando de ciertas cosas, tiene esos poemas. Sí, gracias a eso pude publicar a la gente que se dieron premios, que ahora nos lo están dando, la gente que vivimos en población, la gente que no tiene plata, los pobres de este país,
no tenemos plata para publicar porque es caro. A ti te consta que es muy Es caro. caro. La cultura, el comprar un libro, el IVA, es caro. Entonces, ciertos tipos de las municipalidades hicieron talentos culturales y se les daba premio a las personas acá que tenían cierto prestigio, reconocimiento y se les dio. Y con eso pude publicar. Y que no es patrimonio de ellos, la cultura es del pueblo, es de uno. Es de uno, o sea, es mérito propio. No tiene bandera. Nadie te puede decirte que esto de acá, sino que la cultura, el pueblo, lo único que no logró exterminar la dictadura fue la cultura. Sí. Terminó muchos procesos, apagó el proceso, efervescencia política que había, muchos compañeros cayeron presos, muchos pasaron a ser ambiguos, los que eran ya no son. Entonces hay gente que no, la cultura no siguió su rumbo, siguió su brecha. Es una brecha que igual tiene Claro. muchas dificultades, sobre todo por lo que comentas de la cuestión del mercado. El mercado, Sobre sí. todo para los poetas, ¿no? O sea, está claro que Chile, país de poetas, pero no son muy leídos, No, no son muy leídos, pero sí afuera es reconocido Chile por sus escritores, ¿sí? no por los exponentes de las otras expresiones artísticas, más de los escritores, y por el compromiso que han tenido esos escritores también. ¿Tú sentís que Chile es un país con muy buenos poetas? Sí, ¿Mm? no, hay muy buena poesía. O sea, esto se aleja totalmente del cliché, digamos, ¿no es verdad? O sea, Sí. efectivamente existe buena poesía en Chile. Yo creo que sí, pero está ahí, está oculta, está, como te digo, no tienen plata para publicar, esperan que alguien les dé la oferta, que alguien les dé el espacio. La sociedad, el Estado no se hace cargo. Tú te acompañas con Gerardo Orias. Sí. Sí, en lo que es la música, él te acompaña bastante. Ahí hay otro tipo de comunión, a lo mejor un poco más, no sé, más rápido, o cómo decirlo, porque cuando tú escribes, cuando alguien escribe, llega el proceso de la inspiración, tú estás solo, después vas cortando, de repente es un proceso lento, ¿verdad? Y profundamente solitario. Pero cuando trabajas con un músico que te acompaña, ya hay un nivel de comunidad en donde a lo mejor el trabajo es más fluido, de alguna forma, ¿no? Sí, generalmente me acompañaba un baterista, que Ya. era Marcelo, mi sobrino, que fue asesinado por un chico que era nazi. Y teníamos mi grupo, el bajista, el batero y el Gerardo. Gerardo. Lamentablemente estoy sola en este momento con puro Gerardo porque echo de menos al baterista, echo de menos el contacto, la fluidez que tenía con ellos, la comunicación, la armonía, la comunión que tenía con ellos. Porque yo pido algo y ellos me entendían al tiro. Lamentablemente no están. Y eso me afectó mucho, me ha afectado mucho la pérdida de no tener a mi sobrino presente. Una pérdida gran parte, que quiero sacar un libro dedicado a él, porque me ha dolido hasta el contra esa pérdida. O sea, he cargado mucha muerte ya. Estoy chata con tanta muerte. Mi mamá, mi hermano, mi papá, ahora mi sobrino. Y muerte muy trágica, muy abrupta, que de un día a la otra tú te lo sale. Entonces, la música para mí es mi potencial. Puedo leer poesía sin música, pero me es como más, es como, como te dijera, visceral lo que siento. Hay una comunión entre ellos y nosotros, hay un vínculo, hay una... Creo que amamos lo que hacemos, creo que los dos amamos lo que hacemos. Hay que nos vamos cuando estamos ensayando y ponemos la música y es como que yo estoy yo y él está en su cuento y él, como te digo, esa energía que tenemos los dos, el metro cuadrado que tenemos, que es la energía que mide nuestro campo, están ahí. Y es como que fluye, me es fácil hacerlo con ellos, me es fácil. Sí. Aflora así como un ir y un venir. ¿Estáis con un estado alterado de conciencia al momento de la creación o no? No, estoy consciente, uno siempre está consciente, pero está llena de recuerdos, de momentos. Como te digo, la memoria es frágil, pero cuando estás ahí con la música, todo en el momento del ensayo, te parece, como te dijera, es como encontrarte con todo, pues estás escuchándote lo que estás diciendo, lo estás viviendo, y el que te está poniendo la música te está escuchando.
Ahora, el desafío es esa vivencia que tú tienes en el ensayo con Gerardo, ¿verdad? Llevarlo al momento de plantearlo en el escenario, que se transmita y que la gente que lo esté escuchando también... Y eso es la poesía, es tratar de transmitir, comunicar. Lo que a mí al principio, que a ti te consta, no me interesaba, no quería hacerme conocida ni publicar, pero siento que el escenario, hay gente, hay público. ¿Cómo traspasar y decir, sabéis que yo sentí esto? A lo mejor tú lo estás sintiendo. Por favor, tómalo, cógelo. Claro. Y podamos sentir y hacer algo. Sanarnos, caminar, mover. Es un movimiento dinámico. O sea, si tú logras y conectarte, esa comunicación con el público, puta, bienvenido sea. Y hay que entregarse, hay que poner, sacar toda la careta, sacarse todas las máscaras y ser uno. ¿Cachai? La vanidad tiene que... ¡Fuera! ¡Fuera! Tú soy tú nomás. ¿Cachai? Ya no eres el personaje, eres tú. Tu poesía, el músico. Y que sea una fuerza. Y que capten que la persona que hizo ese poema sintió tal cosa. Que capten eso, el público tiene que captar. Entonces el escenario para mí es muy importante. Es muy importante transmitir la esencia de cada uno. Okay. ¿Es más importante incluso quizás que el libro? No, son todos. completo. No, yo siempre te he estado, muchas veces he sido reiterativa en decirte que todo es una unión. Como dije delante, odiar, amar, sufrir, la música, la poesía, todo es abrazado, todo es uno, todo es parte de esto, que es mi careta, que es mi cuerpo, que es todo, pero hacia adentro, que está aquí mi espíritu, y ese espíritu lo recibe, lo acoge. Y el espíritu no tiene vanidad, no tiene nada, es eso. Entonces tú tienes que transmitir eso. Y uno tiene que ser humilde, tiene que transmitir esa humildad. No somos astros celestiales, somos simples seres mortales que vamos al baño, hacemos nuestras necesidades y no tenemos nada, no somos iluminados, somos seres comunes y corrientes. Lamentablemente la ignorancia, el oscurantismo del pueblo hace crear ciertos ídolos. Pero tú adelante comentabas igual que cuando escribías o el papel del... No sé si el papel, pero una de las características del escritor es ser capaz de ver cosas, ¿no es cierto? Que a lo mejor el resto de la gente no les pasa tan obvias. Entonces tú eres capaz de llevar eso al papel y mostrarles esa realidad a todas las personas. Ya. ¿Ya? ¿No consideras eso que es una especie de, no sé, del poeta vidente, un ser un poco más distinto que otras personas? ¿Tú insistes en la idea de que somos simples trabajadores del arte, este otro trabajo nomás? Es que tú también lo podría tener cualquier persona. Está el misticismo. Hay que tener un sentido místico, un sentido moral, un sentido estético. Y eso no se trabaja, va desde que tú naces. ¿Me entiendes? Si tú... no creo que el poeta tenga el don de ver más allá que otra persona. Yo diría hasta que un niño también ve. ¿Cuáles son tus otros proyectos? ¿Con qué estás trabajando ahora? ¿Qué estás haciendo ahora dentro de la Tengo poesía? mucho material. Ya. Y cuando se escribe, como el otro día escuché a la Andrea Maturana, me encontré tan divertido lo que dijo. Que le preguntaron si estaba escribiendo, dijo, no estoy escribiendo, pues si no estoy escribiendo es como algo tan simple. Cuando sacan un libro uno escribe, pues. Yo generalmente escribo de acuerdo al ritmo de tiempo que tengo. Y de acuerdo a las emociones, que me gusta estar mucho sola. Son pocos los momentos que uno está sola con uno, entonces ahí fluye más, si estoy leyendo, si estoy viendo una película que me interesa mucho, una vida de un poeta, que hace falta que la televisión tome temas más interesantes como las comedias burdas y estúpidas que dan, que no le interesa a nadie. Entonces, me gustaría que se focalizaran también en temas culturales, como los libros, la vida de los escritores. Entonces ahí es como que me emociono mucho con facilidad, o me emociono cualquier cosa. A veces veis cosas que veis en la calle, te asomáis y te dan ganas de escribir.
al papel lo que estáis viendo, que atropellaron a alguien o que alguien, lo que pasó hoy día con la gente que está en la prisión, Sí. que están quemados, ¿no creéis que es fuerte? Totalmente, fue una tragedia impresionante. Claro, como Bueno. veía a esas mamás que lloran y tú decís, puta, ¿cómo debe ser ese dolor? Debe ser tremendo. Porque uno lo ha sentido, yo lo he sentido. ¿Eh? Sí. Lo he sentido. Y yo recuerdo muy bien que me acuerdo que cuando estaba en la cárcel, vuelvo al tema de la cárcel, un joven me fue a ver y me fue a preguntar, que una vez te lo comenté, que por qué generalmente, cómo escribí estos poemas y que si era realmente interesante vivir así. O sea, a mí me dio mucha rabia, Sí. porque no es la gracia vivir así. Ojalá yo tuviera una vida como la tiene todo los que viven en la dehesa, po, o los que viven, los que son dueños de las multitiendas. Ojalá que no tengamos esa vida. ¿Le cachai? Porque esos son los ladrones con corbata. Porque Sí, ellos sí. roban y roban, una letrita, los de la luz te roban, y el que roba para comer, no hay moral que el que roba para comer, pero es justificado y condenado. ¿Cachai? Entonces eso es lo que yo te digo, que lo que uno escribe, lo que uno ve, en el mismo momento en que está, o cuando estuve en la huelga de hambre, para mí fue terrible no estar comiendo, po. No era ni un chiste. En absoluto. No es un luto, o sea, que hay que ser fuerte. Como decía Rambo, debilidad o fuerza, uno Fuerza. elige. Y el sistema quiere que tú te debilites. Y tenés Pero- que estar peleando contra el sistema. Contra de el todas maneras. sistema, cada rato, cada segundo. Te bombardean, te ponen un metro, nadie te pregunta nada. Todo te lo ponen ahí. ¿Te gustó o no te gustó? Te da lo mismo. Ellos eligen el modelo dice esto, el modelo dice que seamos felices, el modelo dice que esto, pero la democracia es muy incipiente, muy débil, las que tenemos. ¿Cuáles son tus otros proyectos? ¿En qué estás trabajando ahora? ¿Qué estás haciendo ahora dentro de la Tengo poesía? mucho material, Ya. y cuando se escribe, como el otro día escuché a la Andrea Maturano, me encontré tan divertido lo que dijo, que le preguntaba si estaba escribiendo, dijo, no estoy escribiendo, pues si no estoy escribiendo es como algo tan simple. Cuando sacan un libro uno escribe, pues. Yo generalmente escribo de acuerdo al ritmo de tiempo que tengo. Mm. Y de acuerdo a las emociones, que me gusta estar mucho sola. Son pocos los momentos que uno está sola con uno, entonces ahí fluye más si estoy leyendo, si estoy viendo una película que me interesa mucho, una vida de un poeta, que hace falta que la televisión tome temas más interesantes como las comedias burdas y estúpidas que dan, que no le interesa a nadie. Entonces, me gustaría que se focalizaran también en temas culturales, como los libros, la vida de los escritores. Entonces ahí como que me emociono mucho con facilidad, o me emociono cualquier cosa. A veces veis cosas que veis en la calle, te asomáis y te dan ganas de escribir al papel lo que estáis viendo, que atropellaron a alguien, o que alguien, lo que pasó hoy día con la gente que está en la prisión, Sí. que están quemados, ¿no creéis que es fuerte? Totalmente, fue una tragedia impresionante. Claro, como Bueno. veía a esas mamás que lloran y tú decís, puta, ¿cómo debe ser ese dolor? Debe ser tremendo. Porque uno lo ha sentido, yo lo he sentido. ¿Eh? Sí. Lo he sentido. Y yo recuerdo muy bien que me acuerdo que cuando estaba en la cárcel, vuelvo al tema de la cárcel, un joven me fue a ver y me fue a preguntar, que una vez te lo comenté, que por qué generalmente, cómo escribí estos poemas y que si era realmente interesante vivir así. O sea, a mí me dio mucha rabia, Sí. porque no es la gracia vivir así. Ojalá yo tuviera una vida como la tiene todo los que viven en la dehesa, po, o los que viven, los que son dueños de las multitiendas. Ojalá que no tengamos esa vida. ¿Le cachai? Porque esos son los ladrones con corbata. Porque Sí, ellos sí. roban y roban, una letrita, los de la luz te roban, y el que roba para comer, no hay moral que el que roba para comer, pero es justificado y condenado. ¿Cachai? Entonces eso es lo que yo te digo, que lo que uno escribe, lo que uno ve, en el mismo momento en que está, o cuando estuve en la huelga de hambre, para mí fue terrible no estar comiendo, po. No era ni un chiste. En absoluto. No es un luto, o sea, que hay que ser fuerte. Como decía Rambo, debilidad o fuerza, uno Fuerza. elige. Y el sistema quiere que tú te debilites.
Y tenés que estar peleando contra el sistema. Contra el sistema, cada rato, cada segundo. Te bombardean, te ponen un metro, nadie te pregunta nada. Todo te lo ponen ahí. ¿Te gustó o no te gustó? Te da lo mismo. Ellos eligen el modelo dice esto, el modelo dice que seamos felices, el modelo dice que esto, pero la democracia es muy incipiente, muy débil, las que tenemos. Bien, voy a leer este poema que se llama Déjame ser tu puta y perra chilena, dedicado a todos los cibernéticos. Aquí va. Déjame ser tu perra y puta chilena, sin calzones junto a ti. Soy todas en otras yo. Dame más lamidos sin parpadeos. Dame más mordeduras chilenas por los caminos que se chorrean, se desparraman a vivir ciertas oscuridades claras en mata. Salgo caminando suciamente por una mañana visca santiaguiñana en Giro de Catarata 1990. Salto con fracasos, con pelos cortados por bares taciturnos, borracha, y bebo borracha el vino azul de la ciudad. Un señor hace la cruz en un edificio boca abajo, da alaridos, tose y tose, hace un infinito que luce un traje verde perecedero en los barriales del infierno. Tengo en mi hocico encendido un viejo drama oscuro. Ay, negro, negro, agonizan en el fondo los escondidos ojos con un grupo de ciegos. Destruido, destruyen el erupto vino en mi boca. Hubo palabras, hubo barro, hubo montes voluptuosos. Y aquel signo de chilena portaba un pasaporte donde buscaba pasar la noche en un hotelucho de soldados y cañones. De donde no se regresa, de donde no se vuelve, porque en estas tierras las putas borrachas suman más que dos. Voy a leer el No comprendo porque Dios no se enamora de mí, que se hizo en la cárcel San Miguel de prisionera política, y aquí va. No comprendo por qué Dios no se enamora de mí ni me ayuda. Recuerdo cuando el vino besaba mi garganta rubia, cuando hace 1 año y medio, parada en el centro, escupía la ciudad y convertía en oro mis 24 lunas locas. Eran obscenas las defectuosas calles de Santiago. Sin embargo, las amaba con mi cólera pálida, las amaba saltando todas sus aguas ardientes. Yo les juro que las amaba. El cielo se ha roto. Mi ángel intenta suicidio desde lo alto, botando cerebros, rodillas, manos malolientes y cerveza sobre el camino. ¿Qué pasó sobre mis hombros? ¿Qué pasó sobre mi noche, donde se unían poetas y dioses? Donde se unían poetas y dioses. Con un miedo azul a Dios le he implorado varias veces que hurte remedios, hospitales baratos, para tapar las andanzas de mi destino inolvidable. Al fondo no comprendo, no sé
¿Dónde están los círculos claros? ¿Dónde están los círculos claros? Muchas gracias, Trenza, de verdad, por habernos acompañado y habernos regalado estos dos poemas tuyos que son realmente muy poderosos. Es un honor para nosotros haberte tenido acá, que hayas conversado un ratito con toda la gente que nos ve a través de la revista La Kuma Pusaki en www.poesías.cl, y para todos ustedes, estos cibernautas que nos visitan, no nos queda más que invitarlos a una nueva versión, un nuevo programa de Los Escribidores. Que tengan muy buenas tardes y nos veremos pronto. Calzo por las mañanas viejos zapatos, cojo mi faldón, hediondo de alcohol. Multiplico las aguas y el pan barato, dejo disolver la imaginación. Veo al fondo del ojo de la serpiente.